como veis, somos ya la generación de los sacerdotes mayores de la... Y hemos sido colaboradores en muchos sitios. Muchos sitios. Actualmente no acepta la jubilación, cosa que no comparto con él por mi parte. Pero sigue trabajando en parroquias, en un hospital psiquiátrico, sobre todo en la pastoral de las exequias, en los cementerios. Seguramente que cuando vayáis a un cementerio o a un tanatorio, le veréis a José Luis que nunca falla. Sí, pero tengo muchos colaboradores diáconos. Sí. Tres. ¿Quiénes son los que...? Orlando. Orlando es... Alberto y... César. César. Sí. Así que muy bien. Entonces le hemos pedido un aspecto que tiene mucha importancia, porque cuando celebramos un rito, siempre ponemos más énfasis en el rito mismo. Y de hecho, pues, todos los curas veréis en las parroquias que ahora están muy ocupados con los ramos, que hay que hacer con los ramos, con el agua bendita. Pero a veces lo que da significado al rito, que es la palabra de Dios, pues parece que es como una introducción, ¿no? Y yo creo que no se puede entender, sobre todo en la liturgia católica, no se puede entender el rito si no se entiende lo que Dios nos dice, la palabra de Dios, ¿no? Por eso yo creo que José Luis, que como habéis visto, maneja la liturgia pues con mucha soltura, seguro que nos puede ayudar a descubrir el valor que tiene la palabra de Dios cuando celebramos un sacramento. También seguro que ya me adelanto yo a deciros que alguna palabra nos dirá sobre las exequias, que tiene una vocación específica por la pastoral de las exequias. Así que muchas gracias por haber acogido esta propuesta en un día tan malo, con tantas gente que se va, pero bueno, aquí estamos los mejores. He preparado aquí un guión, que os lo brindo, he hecho 15 copias, pero somos justos. Bueno, las esposas pueden compartir. Ah, las esposas sí. Es un atrevimiento el haber hecho este guión, pero porque vosotros tenéis experiencia, pero yo quiero compartir algunos hilos conductores, líneas de fuerza. Que ¿Me escucháis bien? Sí, sí, está. Prefiero hablar de pie. Tú tienes ahí. Sí, sí, gracias. Bueno, pues lo primero que quiero compartir con vosotros es la responsabilidad que un ministro del bautismo, del matrimonio y de las exequias tiene sobre la palabra de Dios. Yo que celebro digo, qué atrevimiento que yo pueda elegir la palabra de Dios y no es la palabra de Dios la que me elige a mí para predicar, porque en la Eucaristía de los domingos es la Iglesia la que nos presenta la palabra de Dios a través de todos los domingos de una forma pedagógica y maravillosa. Pero cuando afrontamos una celebración del bautismo, eres tú el que eliges. Y yo digo, anda, yo soy dueño de la palabra de Dios, o más bien la palabra de Dios es la que yo tengo que asumir para vivirla con la asamblea que presido. Entonces eso me ha llevado a decir, hay que ser modestos y meditar la palabra de Dios que elegimos. Eso sería el primer mensaje que yo me hice a mí y que os digo a vosotros. Por tanto, cuando elegimos un texto de la palabra de Dios, lo que tendríamos que hacer primero es meditar, saborear y dejar que la palabra de Dios entre en nosotros. Segundo, me he atrevido a hacer algunas líneas de fuerza que la riqueza de la palabra de Dios en los rituales nos supera. Esa gran riqueza, por tanto, yo me he atrevido a decir, bueno, voy a elegir algunos puntos de referencia por si os son útiles, pero que al fin y al cabo la riqueza de esa palabra que viene en los rituales nos supera y nos capacita para elegir de una manera o de otra. 3 líneas
perdonadme que haya seleccionado tanto, en el ritual del bautismo. La primera es la referencia directa al mismo bautismo, que podríamos decir que esas lecturas pueden ser muy útiles porque la asamblea pues escucha lo que es el bautismo, ¿no? Y hace todos los discípulos de todos los pueblos. Yo creo que esto es fundamental, bautizándolos, en la herencia de Jesucristo que asumimos nosotros. Pero también el bautismo está centrado en Cristo, no solo del mandato, sino los que os habéis incorporado a Cristo por el bautismo. Qué precioso, incorporar a Cristo. Eso es muy llamativo, ¿no? Porque al fin y al cabo Cristo nos abre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que es el ritual del bautismo. Pero hay algo que yo no me atrevo a predicar cuando elijo esto en el bautismo, que los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo fuimos incorporados a su muerte. No me digas, hombre, no que sea tan pronto. Y cuando lo decimos, a la muerte, sí. ¿Por qué? Porque la incorporación a Cristo es la incorporación al Cristo total. Y el Cristo total pasa por la muerte, para poder participar en la resurrección, claro. Y cuando decir, ¿qué pedís a la Iglesia? Le dice el ministro del bautismo, ¿qué pedís a la Iglesia? Pues dice, hombre, el bautismo. Y cuando le dices, hombre, ¿os atrevéis a pedir la vida eterna? ¿Qué pedir a la Iglesia por el bautismo, la vida? Y te contesta, cuanto más tarde mejor. Este es la muerte, la vida eterna, que se nos abre a través de la muerte de Jesucristo. Pero al mismo tiempo, el bautismo es en un mismo espíritu. ¡Qué riqueza! Yo te bautizo en el nombre del Padre, hijos de Dios, del Hijo, Jesucristo, que revestimos, y después del Espíritu Santo, que nos hace formar un solo cuerpo. Una maravilla ya de entrada de la riqueza del bautismo, que tendréis que elegir alguno de ellos para centraros en la homilía y en algún aspecto tan rico. Pero después hay algo que a mí me cuesta, y es el símbolo del agua, que ciertamente el agua está muy presente, claro, es el signo, el rito central del bautismo. Y ahí os podéis recrear en la maravilla de lo que puede suponer el agua que purifica, el agua que da vida, y el agua que está relacionada con el Espíritu. Yo cada vez descubro más pues lo que aquí dice también, os infundiré mi espíritu a través del agua. Cuando se presenta el agua, detrás está el Espíritu que lo inunda, que da vida, que purifica. Y así en el bautismo y en la celebración está el agua, pero es tan pequeña el agua del bautismo. Echar un poco de agua parece que es algo que no tiene importancia, y sin embargo podéis resaltarlo con la relación con el Espíritu y algo que no caemos, o yo tardo en caer y cada vez caigo más en la cuenta, de la conversación de Jesús con la samaritana, en donde se convertirá el agua que yo le daré dentro de él un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. ¡Qué maravilla! Ese es el Espíritu, podríamos decir, aunque no lo dice expresamente. Pero yo creo que hay ahí una fuerza de que estos niños, esta niña, que recibe el bautismo, recibe un espíritu que le va a guiar durante toda la vida, que le va a inundar y os abrís al sacramento de la confirmación. Pero también hay una riqueza grande en los efectos del bautismo. Antes erais no pueblo. Sí, es verdad. El bautismo nos constituye en el pueblo de Dios, en un pueblo que es compadecido, compasión, hijos de Dios, compadecidos, que nos ayuda
a vivir como iglesia, como pueblo de Dios. Bueno, pues estos son 3 focos que pueden ayudarnos a elegir alguna lectura y a centrarnos en algún aspecto que es lo necesario en la homilía y en alguna monición. Nos vamos al ritual del matrimonio, que es otro mundo, podríamos decir. Entonces yo he seleccionado también 4 líneas posibles en un ritual complejo, porque la celebración del matrimonio es compleja. Y lo primero, creo yo, es muchas veces ir al comienzo de la creación. Parece que el matrimonio pues, es una cosa de la Iglesia, que bueno, que sale bien o sale mal. Habría que decir una y otra vez que el matrimonio bien establecido es el primer proyecto de Dios sobre el hombre y la mujer, el primero. Y por eso es muy bueno que podamos elegir alguna de las lecturas del comienzo. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer. Creced, multiplicaos, llenad la tierra, qué maravilla. Es el proyecto de Dios en donde el hombre y la mujer se incorpora a la vida, a crear la vida. Y así, para poder realizar eso, es necesario que los dos formen una sola carne. Bueno, vosotros que estáis casados, me parece que todos, pues podéis celebrar bien el matrimonio, sin ser ingenuos, pero sí poniéndonos en ese gran misterio del comienzo de la humanidad, no de nosotros, de nuestros padres, sino de la humanidad entera. Pero yo he elegido también, en un segundo momento, algunas lecturas que hablan indirectamente del sacramento de Jesucristo con la Iglesia. Porque cuando hablamos del amor, qué bien, bueno, pues ese amor del matrimonio se incorpora a os améis unos a otros como yo os he amado. Podemos decir que así, de esa manera, el hombre y la mujer se incorporan en cómo Jesús ama, no solo a ellos, sino como Jesús ama a los amigos. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, y vosotros sois mis amigos. Es precioso incorporar al matrimonio, a la amistad del hombre y la mujer en la fuente del amor de Jesucristo con sus amigos, con nosotros, con la Iglesia. Pero hay algo que a mí ha ido naciendo, y primero rechazando y después incorporando. ¿Qué quiere decir con eso? Que en el ritual, en las lecturas, hay una presencia de la vida secular del matrimonio. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que las bodas de Caná, yo no las suelo utilizar, pero las bodas de Caná son unas bodas donde no aparece ningún rito religioso, ni judío ni nada, ni consentimiento ni nada. Solo aparecen las consecuencias del banquete. Yo digo, anda, ¿cómo es posible eso? Que se incorpore al matrimonio. Pues sí, porque lo que aparece ahí es la referencia secular del matrimonio. ¿Qué significa? Pues las consecuencias llamadas seculares después de una celebración religiosa. Porque me imagino, es una imaginación mía, directa, que antes habría habido un ritual matrimonial de judío, claro. Pero eso no le da importancia el Evangelio de Juan, para decirnos, vosotros también tenéis un rito, ¿no? Lo que le da importancia es la acción de Jesús en algo tan secular, tan simple, tan sencillo como es que no tienen vino. Por eso lo he puesto ahí, y yo lo descubrí una vez en que una catequista se casaba su hija por el matrimonio civil, y ella decía, bueno, queremos tener una
celebración religiosa después del matrimonio. Y yo dije, ¿cómo se hace eso? Y entonces yo dije, pues si son las bodas de Caná, que antes habrá habido un ritual y Jesús está para ayudar a los novios a no pasarlo mal, a transformar el agua en vino. Yo digo, uy, qué bien, pues eso es una manera de recoger el matrimonio civil dentro de Jesucristo. Pero hay otra cosa que a mí me empezó a gustar y después encontré raro. Y es el texto muy socorrido del amor que no pasa nunca. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor es tratar, el amor. Yo digo, ¿qué es eso? Porque en ese himno, según dicen, es un himno que debió recoger San Pablo y lo incorporó a su carta. Y os voy a mostrar un carisma mejor. Pero no habla nada ni de Dios, ni de Jesucristo, ni del Espíritu. Habla del amor, que no pasa nunca. Qué bonito, pero ¿qué amor es? Entonces aquí yo lo incorporo a la presencia de la vida secular en la vida religiosa, en el rito religioso del matrimonio. Y ahí que es precioso unir el amor de Jesucristo por su Iglesia y el amor explosivo de San Pablo, el amor del carisma mejor, el amor que no pasa nunca. Bueno, pues muy bien, ¿eh? Entonces yo creo que a lo mejor en la homilía habría que sacar de ese precioso himno su relación con el amor de Jesucristo. Y después hay varias lecturas que presentan el matrimonio en la vida cotidiana. Que vuestra caridad no sea una farsa, sed cariñosos, sed siempre humildes y amables. Qué precioso para descubrir que el matrimonio requiere una sabiduría del amor diario, en la vida diaria, en la relación de un hombre y una mujer que tiene cada uno su propia personalidad y siempre humildes y amables, solidarios. ¿Cuántas virtudes que podéis resaltar en el matrimonio, en la vida cotidiana? Bueno, y en el tercero, en el ritual de exequias, que parece que tengo yo algo más que decir, pues no mucho más, porque yo ya tengo un ritual que realizo casi siempre y donde tengo que incorporar más la riqueza de la palabra de Dios, eso es verdad. Pero aquí os presento 6 líneas que a lo mejor os encontréis vosotros ante las exequias de una manera menos Paco, ¿no?, que tiene mucha experiencia, os encontréis un poco más incómodos porque no habéis realizado la oración de las exequias. Sí, el matrimonio, podéis, diácono o el bautismo. Bueno, pues lo primero es lo que yo llamo el foco. ¿Por qué lo llamo el foco? Porque es lo que da la luz a toda la oración exequial. ¿Y cuál es la luz? Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí. Eso es maravilloso. Eso es lo que yo suelo presentar en todas las oraciones. Poner el foco en Jesucristo, no en otras cosas más amplias, más. Bueno, pero eso es algo tan precioso, tan normal, tan provocativo, que a veces decimos, el difunto, la difunta, verdaderamente creía algo, creía en Jesucristo, creía en Dios. El ministro eso no lo puede decir. Hombre, la familia dice, hombre, no era muy creyente o eso, pero ¿cuál es la fe que podía tener el difunto? Pero nosotros lo que decimos es que el que cree en mí, en Jesucristo, pues venga, ánimo, creed en Jesucristo vosotros que estáis aquí, que tenéis vida por delante.
y hay que decirlo de una forma muy fuerte, vosotros que estáis aquí, creed en Jesucristo, porque Él es la vida. Él es la vida ante la muerte, la vida y la resurrección. Yo soy. Decir así, a veces yo digo, qué atrevimiento por mi parte decir así secamente que Jesús nos dice, yo soy. Qué atrevimiento. Es un atrevimiento que a mí muchas veces me supera, porque decir yo soy es decir yo soy completo, la vida. Jesús es la vida completa, yo soy, y es la vida y la resurrección, yo soy. Término yo soy es muy fuerte, muy duro, muy que dicen los que conocen la Escritura que el yo soy solo se dice a Dios. Yo soy, el que soy. Y Jesús se atreve a decir, porque Él es, yo soy la resurrección y la vida. Pero el contenido de la oración ritual de las exequias se ve entre esta, podríamos decir, esta contraste, esta victoria, que yo no sé cómo decir lo que decimos con tanta facilidad, la Pascua del Señor. Pero ¿qué es el paso de la muerte a la vida? ¿Eso qué es? Es un abismo que hay entre la muerte y la resurrección. Es un abismo que solo Dios puede pasarlo. Claro que sí. Y nosotros decimos con mucha facilidad, bueno, porque la resurrección de Cristo hace que el que ha muerto pues tenga vida. Oye, esto no es un paso de pasar de un sitio a otro, un paso de una situación a otra. Hay un abismo. La muerte rompe la vida. ¿Quién puede dar la resurrección? ¿Qué decimos? Bueno, resucitará, ya estará en el cielo. Así decimos con una frivolidad bastante grande, ya está en el cielo. ¿Y tú qué sabes? Yo soy la resurrección y la vida porque he muerto. Es precioso decir que Jesucristo puede decir, yo soy la resurrección porque Él ha muerto. Y en la muerte ha dicho, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero también podemos presentar el encuentro con Jesús resucitado. Claro que sí, porque Cristo resucitado vive con nosotros y se encuentra con nosotros. No se encuentra solo con el que ha muerto, sino con nosotros. Buscadle, porque el mismo que le encontréis, le pedimos que le encuentre el que ha muerto. ¿Cuál es el futuro que pongo yo al futuro en Jesucristo? Porque después aparece el futuro que nos abre Jesús. Y el futuro en Jesucristo es muy provocativo en San Juan. Quien escucha mi palabra y cree al que me envió posee vida eterna. Otra realidad, la realidad, podríamos decir, más importante del futuro, la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Pues habría que ir diciendo, es nuestra vida transformada por Dios. Transformada por Dios. No es una continuación, como dicen algunos. Dice, bueno, el abuelo, que le gustaba la caza, estará cazando en el mejor sitio, como si la vida eterna fuera una continuación de lo que a ti y a mí nos gusta. Y lo que tú y yo realizamos. Si fuera la vida eterna lo que tú y yo realizamos, qué pequeña sería la vida eterna. Pero la vida eterna es amplia, es grande, solo Dios nos puede ir mostrando lo que Jesucristo nos dice, pero que nosotros, y eso lo podemos vivir también cuando el que ha muerto pues participa en la Eucaristía. Dice, sí, mi madre era muy devota, iba a misa todos los domingos. Diga, pues muy bien, pero ¿por qué va a misa tu madre? Para encontrarse con el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Bueno, pues ahí tenemos también un motivo para descubrir la importancia de la Eucaristía para la vida eterna y no solo para una devoción
personal o un encuentro actual con Jesucristo. Pero el futuro que nos abre Jesús es precioso. Esta lectura la podéis utilizar con gran suavidad. En la casa de mi Padre hay muchas estancias. Cuando vaya y os prepare sitio, ¡qué maravilla! Y uno dice, ¿y cómo será la casa del Padre? No sigas, porque eso no puede seguirse, sino que la casa del Padre acoge las vidas de los que han muerto. Bueno, perdonad que siga diciendo muchas cosas que vosotros podéis saber más que yo. Pero la vida y la Pascua del Señor se vive en la vida de una forma provocativa también. Si vivimos para el Señor, ¿es verdad? Hombre, si vivimos para la familia, vivimos para el trabajo, vivimos para poder sacar un sueldo, si vivimos para vivir en paz, bueno, vivimos para el Señor. Es una expresión escatológica también, porque dice, ¿y morimos? ¿Para qué morimos? Para nada. Eso es lo que muchas veces se puede pensar, la muerte ya es el final, y la muerte ya no es para nada, ya todo se destruye. ¡Qué provocación! Si morimos, morimos para el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos recoge. Nos recoge el Salmo, el Señor es mi pastor, nada me falta, pues es una forma de expresar que morimos para el Señor, buen pastor, que en su resurrección recoge a los que han muerto en el juicio. Pero aquí hay otra provocación que yo os animo, empleo bastante la provocación porque hay muchas formas de comprender la muerte y la resurrección. Y es algo que nosotros necesitamos decir, y yo lo digo siempre cuando rocío con agua bendita el féretro donde está el difunto. El Señor Jesucristo, dice San Pablo, no lo decimos nosotros ni yo, transformará nuestro cuerpo humilde. ¿Cómo? Cuando tenía 25 años, cuando tenía, según el modelo del cuerpo glorioso de Cristo. Ahí. ¿Y cuál es el cuerpo glorioso de Cristo? Bueno, los indicios están en las apariciones de Jesús a sus discípulos. Claro, tan fugaces, tan pequeñas, tan breves, pero qué esperanza nos da. Porque yo digo, si el cuerpo se queda ahí ya, el cuerpo físico queda ahí, pero el cuerpo, si no tiene vida más allá de la muerte, Dios ha fracasado. Así lo digo yo de una manera muy fuerte. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado a su imagen y semejanza con el cuerpo, porque la imagen de Dios en nosotros no es en el alma solamente, sino en el cuerpo, la persona total. Y además yo he encontrado un caminito que me gusta cuando hay alguna, así una confrontación. Bueno, ¿y dónde estará mi abuela? ¿Dónde estará? Pues solo lo sabe Dios. Pero, ¿a ti te gustaría encontrarte con tu abuela más allá de la muerte, en lo que llamamos el cielo? ¿Te gustaría encontrarte con ella, o a tu esposa, o a tu hijo? Sí, claro. ¿Y cómo le vas a encontrar? Porque las almas, todas parece que son iguales. Así dicen, las almas parece que son espíritus que flotan. ¿Y cómo sabes que este espíritu, este alma, es de tu abuela? Tendrá algo del cuerpo, porque yo te conozco a ti a través del cuerpo, no te conozco a ti a través del espíritu, el espíritu va dentro. Pero ¿cómo me relaciono contigo y te conozco a ti y no a ti? Porque por tu cuerpo. Bueno, es un pequeño caminito para descubrir cómo Dios nos salva totalmente. Y termino
presentando el futuro absoluto. Una provocación también. Es que permitidme que varias veces diga lo de provocación, porque una de las cosas que a mí no me gusta es que los curas tenemos el defecto que parece que lo sabemos todo y que lo que hacemos es decir cosas buenas para los demás y vamos, y dar consejos. Oye, primero tienes que descubrir que la palabra de Dios llega a ti de una manera nueva, de una manera que te transforma, de una manera que te invita a buscar y no a decir ya me lo sé. Y en las homilías parece que los curas ya me lo sé y por eso os lo digo a vosotros, que va necesario descubrir que somos testigos de lo inaudito, de lo grande. Y una de ellas es esta: arrancará de este monte el velo que cubre todos los pueblos, aniquilará la muerte para siempre. Dice Isaías, y Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, ya no habrá muerte, ni luto, porque el primer mundo ha pasado. Y ya está. Y ya no puedo decir más de lo que aquí os he presentado. Que ahora hay un coloquio o viene alguien ya. ¿Alguna pregunta? Te puedes sentar. ¿Me puedo sentar? Claro, sí. Esto ya tenéis práctica. ¿Tenéis práctica de la celebración del bautismo? No. Todavía no están ordenados todos. Bueno, pero habéis asistido a muchos bautizos, ¿no? Sus hijos. Y os ha preguntado el cura, ¿qué pedís a la iglesia para vuestro hijo que vais a bautizar? ¿Os atrevéis a decir la vida eterna? Puede ser. Y el matrimonio, con tanta crisis de matrimonio, ¿creéis que las celebraciones del matrimonio a las que asistís son realistas? Están casados también. Por eso hay. Y en vuestro matrimonio, claro, ¿no os dio miedo casaros? No. Bueno, muy bien. ¿Y tenéis experiencia en las exequias? No. Muy mal. Oye, ¿por qué? ¿Por qué muy mal? Porque vosotros vais a los tanatorios para dar el pésame a un amigo o a la familia, ¿vais? ¿Sí? Hombre, claro. ¿Y os atrevéis a hacer oración? ¿O tenéis que esperar a que el cura venga? ¿Hacéis oración? Sí, y qué si bien. alguien además y se apunta, y es que es una sorpresa, porque te pones a rezar y hay gente que viene. ¿Sí? Yo sí, en la última, sí. ¿Y tú invitas a rezar a la familia? Yo la última vez que estaba con un amigo, que además de trabajo, como yo, me santigüé, empecé a rezar, y otro que estaba al lado empezó también a rezar conmigo. Y ya soy yo más gente, ya lo que pasa es que yo no me fijé, yo estaba fijándome en mis oraciones, ¿no? En el rezo que estaba haciendo. ¿Y qué oraciones elegiste? Yo estaba, cuando ya estaba con mi mujer, estábamos empezando un rosario por lo menos un decenario, pero empezamos un rosario. Ah, un rosario. ¿Y un rosario es apto para las exequias? Pues yo no lo sé, pero es lo que sentía en esos momentos. O sea, y es que de verdad que es un amigo que estaba muy profundamente dolorido y es lo que le pude ofrecer al Señor. Muy bien. Es El lo que rosario es una oración, hombre, Santa María, la hora de la muerte se habla, ¿no? Pero es una cosa de salida que dices, hombre, ¿qué vamos a rezar? Pues el rosario. Luego una coronilla. ¿Una? Una coronilla a la misericordia. Claro. Una coronilla. Bueno, Sí. que no conozco yo, pero debe ser también, si es a la misericordia, seguro que es apta para las exequias. Vamos, pero es lo que, de verdad que es lo que sentimos y luego pues Tenéis que aprender a hacer oración exequial vosotros, sí. que no tenéis que esperar a que venga el cura. Dice, vendrá el cura, ha dicho que viene. Porque es que, pero esto pasa en las parroquias. Las parroquias, los cristianos, pues siempre tienen y te preguntan, ¿y qué reza? Dice, uy, yo no me atrevo. Dice, bueno,
Y como tú que eres creyente y eso, ¿no te atreves a hacer una oración sencilla? A mí me gustaría distribuir alguna pequeños eso para distribuirlo y para que los cristianos tengan. Si se lo da a Paco, nos lo pone. Sí, sí. Y yo estaría encantado de tener además ahí oraciones, porque además tengo otro amigo que ha fallecido, Claro. que no hemos podido ir. Por desgracia tenemos muchos. Pues os voy a dar 100 gramos de papelito para que se lo deis también a vuestra gente, que son cristianos, claro, y no tienen por qué aspirar a ser diáconos para rezar por los difuntos. Es una cosa que yo digo con mucha frecuencia. Claro, el matrimonio, pues cuando sois diáconos sí, pero los laicos, pues, y el bautismo, pues tampoco, pero las exequias seguro. Así que enhorabuena porque por lo menos has... Enhorabuena, lo que yo veo es eso, es que realmente los cristianos tenemos ese foco de esperanza que estaba diciendo, no es el salto. Claro. Claro, nosotros tenemos un salto hacia arriba, no al vacío. Nosotros tenemos la esperanza. Claro, y la última pequeña experiencia que yo he tenido en relación al cuerpo resucitado es que, bueno, yo hice la oración y había allí las hijas del fallecido, que eran hijas desenvueltas, notaba yo, y oye, ¿por qué no os habéis acercado a hacer la oración? Les dije un poquito suavemente. Dice, es que yo ya sé, ya sabemos dónde está nuestro Padre, pues está el alma, está ahí el alma. Yo digo, ¿cómo? ¿El alma? ¿El alma? ¿Y el cuerpo? Ah, eso, porque hoy día sí, el alma, pero ese es el mensaje de la resurrección, el alma y el cuerpo. Claro, pero el cuerpo lo tienes ahí. Y yo dije, anda, oye, el cuerpo ese, mira que si cuidamos el cuerpo, que si potingues, que si gimnasia, que eso es... Y cuando el cuerpo, ya así, ¿cómo lo despreciamos? Y mira que yo rezo en el crematorio, qué duro es la cremación, horrible, pero hay que hacer oración por el difunto. Bueno, ya. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo... Tú tienes mucha experiencia, ¿no, Paco? Llevo 15 años, van a hacer para 16. Llevamos los 2 diáconos que estamos aquí, ¿no? ¿Ah, sí? Bueno, ahí hay otro diácono. Bienvenido. Componente. Qué bien. Juan Antonio y yo que somos... ¿Y nos habéis cansado? Ordenados a ver. Y yo en mi parroquia tengo la Sacramental de San Isidro, entonces ahí ayer estuve dando 2 responsos. Qué bien. 2 cenizas, que a mí tampoco me gusta la cremación, pero bueno, la iglesia dice que Claro. perfecta. Y no te has, ¿no? oye, ¿no te has Siempre cansado? que las cenizas, ¿no?, se lleven al cementerio, ¿no?, a una iglesia, o lo de quedar en las casas y ventarlas y tal, ya eso ya así... ¿Por qué? ¿No? Porque hay que llevarlas a un sitio llamado sagrado. A ver, el que sabe. Yo lo he pensado. El cementerio es... Porque yo tengo una hermana, la pequeña, que la tonta, digo, y eso, pues aventaron sus cenizas en una donde tienen ellos una chalet, o yo qué sé, que yo no vuelvo a ir allí. Es un poco triste, sí. Y además que muchas veces son temas económicos, ¿eh? Ya. Que es más barato tirarlo ahí al sitio precioso del mar o el... Pero bueno, que ya no entrando en eso... Uy, esto se ha apagado. La documentación Ya. última, bueno, yo no la he leído mucho, pero de la Santa Sede dice que si la familia o los que quieran que no aceptan la fe de la Iglesia, que no hay que hacer oración. Pero, y que hay que llevarla a un sitio sagrado, pero claro, ¿cómo sabes que la familia no va a aceptar si no conocen lo que dice la Iglesia? Entonces, llevarlo a un sitio sagrado es recoger el sentido primero de todos los cristianos. ¿Y cuál fue el sentido de los cristianos en Roma y en los sitios? Pues es hacerlo en el cementerio. El término cementerio debe ser propio de los cristianos, el sitio del descanso y de la espera.
la espera en la resurrección. Es como si los difuntos estuvieran dormidos, dormitorio, cementerio es como un dormitorio, a la espera de la resurrección del cuerpo. Y entonces, llevar las cenizas a un sitio de la iglesia es decir que están a la espera de la resurrección, porque es un lugar llamado sagrado de la iglesia. Esa es la razón. Y si tú tienes las cenizas de un difunto en tu casa, parece que el difunto es tuyo, la muerte es tuya, y tú distribuyes la relación con el difunto. No, ya el difunto está en el futuro de Dios, en el futuro de Jesucristo, no en tu futuro de tu casa, o en el mar, disuelto en el mar, sin posibilidad de decir, aquí hay algo del cuerpo de mi madre. Bueno, decía, mi experiencia es siempre, como estamos casados, es que no va, salgo sin pila. Como estamos casados, los diáconos, casi todos, también hay solteros y célibes, somos ministros de la iglesia, laicos como todos, como los seminaristas, una vez que entramos, recibimos sacramento del orden, ya diáconos, ministros, entramos en la jerarquía, nos injertamos, aunque no sea para el sacerdocio, sino para el servicio, para el ministerio, y como estamos casados casi todos con hijos, pues oye, la pastoral familiar, ¿no? Los prebautismales, lo tal, y acabamos al final con los viejecitos. ¿Por qué? Por cuestiones ya pastorales prácticas, no de que los sacerdotes tienen que estar con las misas, con tal. Eso sí, también bautizamos mucho, que es algo precioso. Pero bueno, las exequias yo llegué un poco así como, bueno, las exequias y tal, que un poco reacio, pero después cuando la vi en un momento precioso, precioso cuando pues iros entrenando, al ver la muerte, entrenando, ¿no? en las exequias con lo que tú has hecho, iros entrenando como laicos, y no como responsables en un cementerio como yo. No, vosotros ya pues podéis entrenar. Momento precioso y momento además que la familia es raro aunque no practiquen nada, no estén ya ahí flojísimas de todo lo que es la vivencia cristiana, sí que en ese momento sí que están muy receptivos, ¿no? Es un momento clave ahí para tocar los corazones. Eso parece, sí, que están muy receptivos, pero en la práctica, en la oración, a veces es una soledad del que reza, porque no, una maravilla, Podemos ya después ver anécdotas, ¿no? Yo he dado responsos con 4 como los hijos, así mirándome con cara de enfado. Magnífico. Que claro, la difunta sería muy religiosa, pero los hijos no solo eran contra, pero claro, te encuentras en una situación. Pero bueno, lo normal, la gran mayoría. Pero eso es magnífico, Yo cuando me pasa lo que tú, pues eso es magnífico, porque ¿dónde esas escuchan alguna vez que Dios es bueno y que Dios nos tiene en futuro? ¿Dónde? ¿Cuándo? Pues cuando te escuchan a ti de forma sencilla, y eso, por lo menos que lo escuchen. Eso es magnífico, que dice, en lugar de decir qué mala suerte, qué poco rezo, Después a mí me encanta también, mira, otra cosa que recuerdo, los que, ¿cómo se llama estos que vienen, que no hay nadie? ¿Qué? Que no, cuando el difunto viene y no hay nadie y se le da el reposo de todas formas. Que es eso. No sé, que lo traen los de la funeraria y tal, ¿no? Bueno, y eso me encanta a mí rezar. Y además me encontraba siempre. Había uno de los enterradores, allí en San Isidro, muy bonito, lo hacemos a pie ya de sepultura. Y robaba ahí una flor de otra sepultura que se le ponía a este pobre que nadie le despide, una mujer que vive a lo mejor sola en la residencia y tal. Y yo al menos, supongo que los demás también, el reposo exactamente que si estuviera no diciendo. Haces muy bien en rezar cuando no viene familia. Lo que pasa es que los que a lo mejor tenemos 17 rezos, pues dice, este no quiere, no viene con familia, y yo digo, a vergüenza mía, dice, ay, qué bien, ya no tengo que rezar. ¿Cómo? Pero esa vergüenza mía, A ese habrá que rezarle más, no en voz alta, pero cuando estás cansado, por eso somos trabajadores de las exequias. Oye, tiene que hablar alguien. No, ya pasamos a la siguiente. Eso. Un poco de descanso.
Así, descanso. perdonad que me han liado mucho. Bueno, Muchas gracias. Bueno, ¿a quién le toca?